Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro quinto espacio abierto para el aprendizaje, correspondiente, en este caso, con el primer espacio de la semana 3 del módulo 5, que en este caso, pues bueno, es la argumentación, y pues en esta semana estamos abordando contenidos y actividades referentes a argumentos y proceso de investigación. Pues bueno, como parte de inicio de nuestra sesión, es importante recordar las reglas de comunicación virtual, también conocidas como reglas de etiqueta. En términos precisos, pues bueno, las reglas nos piden que usemos de manera adecuada, en el sentido de respetuosamente, cuando nos dirijamos a nuestros compañeros, asesores o tutores, sea de manera respetuosa, saludando y presentándonos, dando los datos que permiten identificar quién es el emisor del mensaje, así como pues a quién va dirigido. Eh, También es importante que nosotros podamos evitar en la medida de lo posible los errores ortográficos, evitar difundir información ajena a los foros, cuidar usar la ortografía de manera adecuada, no abusar de las mayúsculas, evitar el uso de imágenes, dado que la plataforma esto puede dificultar la lectura de los mensajes. Procurar ser breves y concisos, no usar abreviaturas, etcétera. Y finalmente, pues bueno, algo que ustedes han venido viendo desde su módulo propedéutico, el hecho de dar cuenta de las diferentes fuentes de información que ustedes utilizan e integran en sus actividades, la información que ustedes recuperan, así como la información que ustedes han consultado. Es importante dar cuenta de ella a través de un sistema de citación, que en el caso de nosotros utilizamos el sistema de prepa en línea SEP. Entonces, eso es parte importante de nuestra, tanto reglas como de responsabilidades y derechos que tenemos. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, el objetivo de nuestra sesión es revisar y comentar las actividades de la semana 3, que son dos principalmente en este caso, son reconocer investigaciones e iniciar una investigación. Pues a grandes rasgos, las actividades pues tienen que ver con, pues sintéticamente, con reconocer los argumentos dentro de la investigación y también reconocer a grandes rasgos en qué consiste la metodología de la investigación científica aplicada precisamente, pues bueno, a la elaboración de trabajos académicos. En la actividad integradora 5, reconocer investigaciones, nosotros tendremos que descargar una tabla que es ya un formato que nosotros tenemos que ir respondiendo de acuerdo a los elementos solicitados. Hay que revisar los documentos también que se nos solicitan por ahí, y finalmente, después de haber contestado todo lo solicitado, pues bueno, dar la nomenclatura que se nos pide, que en este caso es sus apellidos, después guión bajo, su nombre, guión bajo, módulo 5, que es M05, semana 3, S3, actividad integradora 5, que en este caso es la AI5. Bueno, los recursos, según la agenda, la guía de la semana, que se nos recomiendan para elaboración de esta primera actividad de la semana 5, en este caso son recuperar aprendizajes, el conocimiento científico, la investigación científica, tipos de investigación, investigación documental, experimental y de campo, y metodología de la investigación. En la recuperación de aprendizajes, pues bueno, recordar que a grandes rasgos existen dos ramas en las cuales Mario Bunge divide las ciencias fácticas, que son todas aquellas conocimientos, aquellas ciencias que tienen por objeto el conocimiento de la realidad, tanto natural como social, y por el otro lado tenemos las ciencias formales, que obedecen a aquellas ciencias que tienen por objeto entidades abstractas o entidades del pensamiento, como son la lógica, la matemática o bien la estadística. La estadística es más bien una ciencia aplicada, pero en este caso habrá que entender que como sus bases son la probabilidad, pues bueno, tendríamos que tener en cuenta los cálculos matemáticos. Bien, en ese sentido, pues bueno, los argumentos principales de la investigación, eh, es importante identificar que en la actividad que vamos a hacer de la 5,
vamos a tener que revisar una serie de textos. Vamos a ver cómo es el formato que se nos da para descargar. Yo aquí no respondo la actividad, simplemente trato de aclarar qué indica la actividad. Son elementos que pueden ser identificados en función de la lectura y ahorita vamos a revisar algunos otros recursos que pueden ser de apoyo para aclarar en qué consiste cada uno de estos elementos. Eh, cada fila, en este caso, obedece a un artículo. El artículo ustedes van a poder acceder a él dando clic, en este caso, en el enlace que se pone en la referencia bibliográfica. Si ustedes se dan cuenta, la referencia bibliográfica aquí está insertada. Eh, también nos dan el tema, que nosotros no tenemos que poner en este caso nada, pero, perdón, a partir de la columna 2, que son ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema, estas solamente se van a poder identificar después de dar lectura a cada uno de los textos, que en este caso son artículos científicos, de los cuales, pues bueno, tenemos que identificar desde qué ciencias a qué ciencias hacen referencia o se plantean los conocimientos que nos están haciendo o planteando cada artículo, qué problema se aborda, ¿sale? Esto se puede identificar tanto en la lectura como identificando principalmente las preguntas que se genera y responde cada investigación. Y en esta parte de los argumentos de la investigación es la parte pues que podríamos considerar más compleja, no por su dificultad, sino por el hecho de que implica ni copiar información, ni solamente describir de lo que se trata la investigación, sino encontrar en ella qué es lo que cada investigación sustenta y cuáles son las bases o premisas que le permiten plantear el conocimiento que da cada investigación. Finalmente, la relevancia de la investigación en su entorno, en este caso, pues bueno, obedece en este caso tanto el contexto de su geográficamente como su condición social particular. Por ejemplo, pues bueno, yo soy profesor y padre de familia, entonces la manera en que repercute cada conocimiento que leo en cada uno de esos artículos es diferente para mí. Pues bueno, también habito en la ciudad de Querétaro, entonces cada uno de ellos, bueno, soy profesor a nivel preparatoria y a nivel universidad, entonces, estos conocimientos me interpelan a mí, es decir, me significan algo diferente de lo que en su caso le pueda significar a ustedes que habiten en una región diferente del país o en una situación donde estos acontecimientos sean más cercanos o más lejanos a ustedes y a los cuales, pues bueno, ustedes podrían identificar cómo es que esta investigación les dice algo respecto a su propia experiencia, vivencia, etcétera. ¿Sale? Bien, entonces son tres artículos los que vamos a revisar o tienen que revisar para llenar esta tabla. El primero se llama así, Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria en la región de Murcia. El segundo, que aborda el aprendizaje de las matemáticas. En el caso de se llama aprendizaje de las matemáticas mediante el ordenador en educación primaria. El tercero aborda el tema de la depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual. Y en esta, pues bueno, el título es Efectos de la terapia cognitivo-conductual sobre la depresión en personas mayores institucionalizadas. Cada uno de los textos que ustedes van a poder revisar en esta actividad, este, pues bueno, son artículos. Yo aquí, les muestro, no por presumir, sino más bien para que puedan ustedes ir identificando que esto es un texto que se genera después de haber realizado una investigación. Los textos o la literatura científica tiene una serie de características que ustedes van a identificar que, pues, si no son iguales, al menos tienen una estructura similar. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Como ustedes se pueden dar cuenta, son literatura científica. Entonces, este que aparece aquí es el título de la revista, es decir, este texto, como un texto de estos que podemos encontrar ahora en línea, es un texto ya que corresponde o está dentro de una revista. La revista se llama Campo Abierto. Nos aparecen los nombres de los autores, nos aparece el nombre o el título de la investigación. Eh,
También nos aparece la fecha en la cual fue a recibido y aceptado el artículo para su publicación. Nos da un resumen de lo que trata esta investigación. Es importante que no nos quedemos solamente con el resumen, sobre todo porque, pues si bien aquí podemos encontrar algunos datos que nos van a ayudar a llenar nuestra tabla, es importante que demos una lectura lo más completa posible a cada artículo, porque sobre todo en el desarrollo de los artículos es donde vamos a encontrar tanto los argumentos como las ciencias a través de las cuales se fundamenta cada investigación. En términos generales, los resúmenes intentan exponer al lector la metodología que se utilizó, para qué se hizo, cuál fue la acción que se intentó cumplir o realizar en la investigación, el método que se utilizó, los instrumentos, los resultados a los que se llegaron y finalmente, pues bueno, en términos muy sintéticos es como la invitación con una serie de datos que le permiten a una persona que está pues también tratando de conocer un poco más acerca de esto que se está investigando, pues bueno, si puede ser de su interés o bien puede precisamente pasar a otro título. En nuestro caso, pues tenemos que leerlo, sobre todo porque nuestra lectura tiene que ser analítica en sentido de que tenemos que identificar una serie de elementos. También ustedes van a encontrar en cada una de ellas, pues bueno, ya no solamente como ustedes identifican, pues bueno, el nombre de la revista, el nombre de los autores, el título, tanto en español como en inglés. Vamos a encontrar el resumen, tanto en español como en inglés, que en inglés aparece como abstract, las palabras clave que aparecen tanto en español como en inglés. Posteriormente tenemos la introducción. Esto es importante, no, sobre todo porque en la actividad siguiente, que es la actividad número 6, ustedes se van a dar cuenta de que les van a solicitar no que copien, sino que sigan una estructura. En ese sentido, ustedes se van a dar cuenta para qué sirve esa estructura. Lo que nosotros podemos ir identificando aquí es que hay una serie de señalamientos, por ejemplo, no solamente nos van comentando la introducción, sino van haciendo referencia. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece entre paréntesis Buckingham 2008, Bringuet y Sadava, eh, el 2009, Rubio 2009, todas estas son referencias, es decir, nos indican que hay que revisar la bibliografía para identificar que estos autores han realizado otras investigaciones antes de partir a comenzar o realizar esta investigación. Entonces, la investigación comienza por saber qué es lo que otros investigadores han hecho al respecto de lo que yo quiero investigar. Entonces, la manera a través de la cual se da cuenta de ello, en este caso si ustedes se pueden dar cuenta, este sistema de citación es el que se conoce como APA y nos dice que pues estos investigadores revisaron y bueno, están haciendo referencia a esta información de estos autores. Conforme va avanzando el texto, también nos va diciendo otros informes que ellos fueron revisando y pues también los datos que se están extrayendo de ellos. Esto cuando les aparece, tanto los apellidos como el año indica, nos dice, ve, bueno, lo que nos está diciendo, ve y revisa mi bibliografía, que viene al final precisamente del artículo, y revisa si tú quieres confrontar la información que yo te estoy ofreciendo aquí, ¿sale? Entonces, pues bueno, nos va ofreciendo la información, ¿sale? De la introducción. Después, pasa a otra temática, el uso de las redes sociales por el adolescente, ¿sale? Después nos comenta cuál es la metodología. En el caso o el contexto de lo que estamos abordando en esta semana, la metodología o método de investigación se refiere a todas aquellas acciones y decisiones que tomaron los investigadores para recolectar información. En este caso, nos va a hablar de que tomó precisamente la metodología de encuesta, los instrumentos, es decir, qué herramientas utilizaron para obtener esa información, y pues posteriormente nos plantea el objetivo. Esto es una parte que también nosotros vamos a identificar, que tenemos que realizar en la siguiente actividad. Sobre todo, pues bueno, identifiquen cuál es la estructura. La primera, pues es un verbo en infinitivo que está en dos niveles, está el de conocer y el de valorar. Ese es el verbo más la acción, o sea, ¿qué es lo que va a conocer? Conocer la influencia y el riesgo de las redes sociales en las relaciones adolescentes.
qué otra acción va a generar o se va a generar con esta investigación? Valorar el papel de las familias sobre el uso de sus hijos en Internet. Entonces, estas son estructuras de los verbos de investigación, ¿sale? Que intentan, pues, si no bien salvar al mundo, al menos qué es el conocimiento que intentan generar. Nos describe los participantes, el procedimiento y posteriormente nos va mostrando los datos que ellos obtuvieron después de haber aplicado el método y las técnicas e instrumentos que posteriormente van a ir analizando para finalmente, ustedes se van a dar cuenta, hacer un análisis de los resultados. Este apartado, que también es parte de la literatura científica, nosotros ya lo hemos visto en lo que llevamos del módulo, que es discusión y conclusiones. Recuerden que la discusión no es una pelea, es más bien el hecho de que se puedan confrontar los diferentes argumentos que existen alrededor de un tema. Entonces, en este apartado, lo que hace el investigador o los investigadores es confrontar. Ahora el pedo es que no puedo hablar, que me acuerde. Y sí tengo el adaptador, pero necesito otro porque solo este tiene una entrada. Está bien, entonces. Víctor, ¿quieres contarlo? El otro cabrón. Bueno, perdón, perdón que te haya silenciado, doctor, pero creo que por ahí hay una situación que pues tienes que resolver. Eh, en este caso, pues bueno, ustedes se van a dar cuenta de que se enfrentan, o sea, se enfrentan en el sentido de que pone de cara o se pone de cara los resultados que se obtuvieron en esta investigación frente a los que han obtenido otras investigaciones, de tal manera que se puedan valorar si fueron similares, en qué fueron diferentes y pues bueno, en ese sentido valorar cuál es precisamente la aportación que está generando esta investigación frente a las otras. Finalmente, pues bueno, también vamos a encontrar las conclusiones, ajá, que nos van a permitir identificar, pues, cuáles son en última instancia los enunciados que se pueden detectar como finales de esta investigación y que se obtuvieron en función de todas las acciones anteriormente mencionadas. Finalmente, como ustedes se podrán dar cuenta, esto es lo que mencionábamos, este es el listado de las referencias bibliográficas, es decir, todos los documentos que revisaron los investigadores para fundamentar su investigación. Esta bibliografía pues, nos sirve para saber qué documentos ellos consultaron, los autores, el nombre de los autores, de sus publicaciones y pues bueno, cuándo fueron publicadas, en qué editorial o en qué revista, etcétera. A nosotros también nos sirve, como en este caso en esta actividad, para que ustedes vayan identificando cuáles son las ciencias o disciplinas desde las cuales se sirvieron o se basaron estos investigadores para pues ellos mismos proponer su propia investigación. ¿Sale? Entonces, esta parte es muy importante porque, pues bueno, si bien pues no tenemos que revisar todas, sí nos serviría darle una vista general para identificar qué ciencias o disciplinas les permitieron precisamente fundamentar su investigación. ¿Sale? Bueno, hay otra serie de elementos que si ustedes se fijan, este, bueno, aparecen también o van apareciendo, como es el ICSN, que en este caso corresponde precisamente a pues la validación y la certificación de la revista. Y hay otro elemento que en este caso es el DOI, que son documentos que permiten precisamente a los investigadores ir dando cuenta pues ya en un sistema de organización científico actual, pues bueno, qué investigaciones corresponden con los autores, con otros en sus investigaciones colaborativas, pero también de manera individual. Tenemos en este caso el siguiente artículo, como ustedes se van a dar cuenta, pues voy yo, pues, perdón que lo rayone, pero nos sirve para que ustedes vayan identificando. Este es otro artículo, si ustedes se fijan, los tres son artículos de revistas científicas, es decir, lo que están publicando estas revistas son los avances científicos dentro de ciertas áreas. Aquí, pues bueno, también nos dan el nombre de los autores, también nos dan el nombre del artículo, la revista en la cual fue publicada, el volumen de la revista, el número de la revista, el año y las páginas en donde aparece este artículo dentro de la revista. Igual identificamos el título, ¿sale? El nombre de la investigación, los autores,
El resumen, como lo habíamos comentado, donde sintéticamente se nos plantea qué se hizo, para qué se hizo, qué métodos se utilizó, qué instrumentos se utilizaron, los resultados a los que se llegaron, etcétera. Y finalmente las palabras clave, tanto en español como en inglés. Lo mismo hay una introducción, un estudio y revisión de otros textos, de otras fuentes de información que les permiten a estos investigadores tanto delimitar como ir planteando lo que quieren investigar y las bases o antecedentes que tienen previo a su investigación. En este caso, pues bueno, esta investigación va a estar dada sobre el programa ICASIS en un ámbito del estudio de estudios de primaria en el área de matemáticas y por eso están recurriendo a estos antecedentes. Posteriormente, otra vez nos plantea la metodología que se utilizó, el objetivo, ¿sale? El objetivo que intenta alcanzar, como lo vimos, debe de haber un verbo en definitivo que nos diga qué quiere hacer, ¿sale? Esta investigación, en este caso, esta investigación quiere conocer y comprobar, ¿sale? El diseño, pues bueno, las acciones que se llevaron a cabo en función de la elección, en este caso de enfoques cuantitativos y cualitativos, ¿sale? Y pues bueno, qué técnicas e instrumentos se utilizaron. Lo mismo ustedes se fijan, los participantes, cuáles son precisamente los elementos de las características de los participantes, cómo se recogieron los datos o qué elementos se tienen en cuenta para recoger los datos, pero ya desde de criterios de análisis, los resultados, como ustedes lo vieron, y finalmente ustedes se van a dar cuenta, pues lo que seguiría sería la discusión después del análisis de los resultados, ¿sale? Y las conclusiones, ¿sale? Otra vez, las conclusiones, yo no digo que se vayan directamente a las conclusiones, pero las conclusiones son mucho más comprensibles después de haber leído todos los elementos que están anteriormente. Entonces, es importante que nosotros en cada una de la lectura que hagamos de estos artículos podamos ir estructurando los argumentos, ¿sale? Pues siempre preguntándonos en qué se basan para establecer lo que están diciendo en sus conclusiones y eso nos ayudaría precisamente a responder lo que nos pide cada uno bueno, en cada fila de nuestra tabla. También la bibliografía, en este caso, ¿cuál es lo correcto? Si ustedes se dieron cuenta, aquí aparece como referencias bibliográficas, aquí aparece como bibliografía, tienen sus matices, sus diferencias, pero pues bueno, algunos no entienden como lo mismo, ¿sale? En el caso de aquí, igual nos lista una serie de datos que nosotros nos sirven para identificar cuáles fueron las fuentes que se sirvieron estos investigadores para elaborar precisamente su investigación. ¿Sale? Yo les decía que en este caso, esta información nos permite identificar, ¿sí? Cuáles son las ciencias o disciplinas a las cuales recurrieron o tuvieron como base para realizar sus propias investigaciones. ¿Sale? Bien, entonces ya vamos dos revisados. Se identifican cuál es la estructura que tiene un artículo de investigación. Ya vieron qué es lo que debe de tener. A ver, ayúdenme a recordar qué elementos tienen así estructuralmente un artículo de investigación. ¿Cuáles se acuerdan que tienen? Recuerden que pueden abrir su micrófono o pueden, en este caso, pues responderlo a través del chat. ¿Qué elementos ustedes identificaron que estructuran un artículo de investigación científica? Alejandra, Héctor.
¿Ya se acordaron cuáles son los elementos? ¿Sí los identificaron o no? El objetivo, lo que se quiere lograr con investigación. Muy bien. Esa es una parte, ¿sale? Bueno, vamos a checarlos en el otro. Vean en lo que fuimos revisando. Es decir, si ustedes se fijan, tienen más o bueno, habrá uno que difiere en otro, pero más o menos tienen el mismo. ¿Sale? Entonces, vamos a checar. Igual lo que vimos en los anteriores, en este caso, pues nos aparece el nombre de la revista donde está publicado el artículo. El número, si ustedes se fijan, este correspondería al número. Que no me alegra, le dije, pero qué bueno. Perdón, Ana, un momento que tú quieras participar, nada más que creo que ahorita como que se te abre el micrófono. Bien, el número de la revista, las páginas en las que aparecería este artículo dentro de la revista y el año en que fue publicado. Si ustedes se fijan, son publicaciones, pues, más o menos recientes, no están tan viejas. Nos aparece el link de la revista, el nombre, de la página web de la revista y, pues, bueno, en este caso, esta revista pertenece a la Asociación Española de Psicología Clínica. Vean, nos aparece el título, tanto en este caso, título, los nombres de los autores, el resumen. ¿Se acuerdan qué elementos contiene el resumen? ¿No? Bien, acuérdense que, pues bueno, una investigación responde a qué se va a investigar, ¿sale? ¿Qué preguntas se está realizando? ¿Cómo se va a responder esa pregunta? Cuando decimos cómo, refiere precisamente a la metodología, a los pasos, a las acciones que se llevaron a cabo. También nos dice la técnica y los instrumentos, los resultados que se obtuvieron, ajá, en esa investigación. Entonces, en ese sentido, un resumen de un artículo de investigación siempre no tiene que tener esos elementos, ¿sale? El qué se va a investigar, ¿sale? ¿Cuál es la pregunta de investigación? Como lo comentaba Alejandra, el objetivo de esa investigación, aquí lo vemos, que en este caso es comprobar cómo se va a realizar la investigación, cuáles fueron los pasos que se siguieron, los datos que se obtuvieron, en este caso el resumen no nos pone esos datos, pero sí el resultado más relevante o la conclusión más relevante de esa investigación. Las palabras clave, tanto, pues bueno, esta información nos aparece tanto en español como en inglés. Recuerden que en la introducción siempre nos van a poner, o en la parte primera del artículo, nos van a poner toda esta información que revisaron los investigadores para poder plantear su investigación, de tal manera que tuvieron que ellos conocer qué se conocía para poder precisamente establecer una pregunta relevante en el campo de la investigación, ¿sale? Después nos habla del método. El método siempre refiere al cómo, es decir, cómo llegaron a los resultados que van a establecer en esta investigación. ¿Sale? Recordarán que nos hablan, pues bueno, de métodos, que puede ser enfoque, el método que utilizaron, la técnica, los instrumentos, ¿sale? Posteriormente nos van a hablar tanto de los resultados y sus análisis, ¿sale? Es decir, los resultados y cómo analizaron esos resultados. Eh, y pues bueno, si ustedes se fijan, aquí están los resultados. En el primero veíamos que aparecía la discusión. Vamos a ver si en este aparece discusión. ¿Sí? Aparece la discusión. Acuérdense que la discusión no es una pelea, sino es precisamente confrontar, exponer los argumentos que tienen diferentes investigaciones, de tal manera que podamos ver lo más relevante de nuestra investigación frente a ella. ¿Sale? Y pues bueno, finalmente las conclusiones. La bibliografía, si ustedes aquí aparece como bibliografía, aquí aparece como bibliografía y aquí aparece como referencias bibliográficas. Funcionan de la misma manera, se listan todos aquellos documentos que se consultaron por parte del investigador o los investigadores para la elaboración de esta investigación, ¿sale? Entonces es muy importante porque revisar nosotros, como en este caso como lectores de investigación, nos permite identificar cuáles fueron sus fuentes, desde dónde se hicieron estas investigaciones. Entonces, esto es muy importante que le demos lectura, sobre todo porque a partir de aquí nosotros podemos identificar cuáles fueron las ciencias a partir de las cuales o disciplinas a partir de las cuales se realizó esta investigación. ¿Sale? Bien, ¿tienen alguna pregunta, comentario hasta aquí?
Bien, entonces, ¿qué hay que hacer para realizar la actividad número 5? La actividad integradora número 5, identificar o reconocer investigaciones. Bueno, identificar que uno, ya nosotros nos dan ciertos elementos, nos dan el tema y nos van a dar la bibliografía. Y en la bibliografía hay el enlace que nos va a permitir descargar el artículo. Yo aquí se los muestro, si en algún momento tienen ustedes una dificultad para descargar el artículo con toda confianza, háganmelo saber y yo se los paso. Después tenemos que identificar, ya después de haber hecho la lectura de cada artículo, las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. Después, ¿qué problema quiere resolver cada investigación? ¿Sale? Recuerden que el problema, en el contexto de lo que estamos viendo en la semana, es qué conocimiento quieren generar ellos o qué precisamente están viendo que hay necesidad de generar el conocimiento o qué pregunta de investigación se están realizando. ¿Sale? Después tenemos los argumentos principales de la investigación. Estos nosotros no los vamos a encontrar como que aquí están, o sea, no es solamente de algo de copiar y pegar. Sí tenemos que leer de tal manera que podamos identificar no solamente el tema que trata, sino ante ese tema que ellos han elegido, qué argumentos nos aportan, o sea, qué sostienen y qué bases tienen para sostener esa información que nos presentan. Y finalmente, pues bueno, la relevancia que tiene esta investigación en el entorno, ¿vale? O sea, cada entorno de ustedes, de acuerdo a su entorno social, geográfico, este, cómo le repercute eso que se está investigando. Puede que a alguno le repercuta más, sobre todo piensen, por ejemplo, en el sentido, pues bueno, tal vez alguno de ustedes siga siendo adolescente, alguno, pues bueno, si esto, cómo pudo haber sido en el ámbito de que les hubieran enseñado esto o trabajado con un sistema computacional en matemáticas en la primaria, o si saben de esto con alguno de sus familiares, hermanos, primos, etcétera, o bien la cuestión de los adultos mayores, cómo esta situación que están viviendo los adultos, si ustedes la están viviendo, o es algo que les ofrezca algún dato que les permita comprender algo que está pasando con ellos. ¿Sale? Entonces, son diferentes, no hay una respuesta única a la investigación de la relevancia en tu entorno. Las otras, pues no hay una respuesta única, pero sí tienen un marco de responderse porque dependen de que nosotros identifiquemos en la lectura lo que nos están solicitando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Alejandra, Héctor, Dana. ¿Me escuchan? Bueno, antes de pasar a hacer una breve recuperar un recurso dentro de los que tenemos no solamente en la semana del módulo, sino de los que les compartimos al inicio de la semana, pues bueno, vamos a checar qué es lo que se les va a evaluar en esta actividad. Recuerden que pues para que reciban ustedes la máxima calificación deben de responder o de tener todos los elementos que dice el nivel de experto, el cual dice que, pues bueno, de acuerdo con los 3 artículos que se presentan en la tabla de la actividad, analiza e incluye los siguientes elementos: las diferentes disciplinas para abordar el tema, el problema que se aborda, identifica los argumentos principales de cada investigación, identifica de cada investigación la relevancia que tiene con su entorno, es decir, con cada uno respecto al tema. ¿Sale? La actitudinal, pues bueno, atiende totalmente las indicaciones. El comunicativo organiza la información de manera clara, coherente y precisa. Atiende a las normas para la comunicación en entornos virtuales. No contiene errores de ortografía, sintaxis o puntuación. Y recuerden que la parte del pensamiento crítico tiene que verse, o sea, es decir, que hay una coherencia de todos estos elementos que hace comprender que ustedes dominan y comprenden cada elemento que se les ha solicitado, ¿sale? Bueno, esto en términos generales de cómo van a ser evaluados y pues bueno, también recordar que si se detecta algún nivel de plagio en su actividad, pues este será sancionado. Plagio en este caso es copiar y pegar información de otro documento sin que nosotros demos cuenta de manera adecuada de esta intromisión o de esta recuperación
y haciéndola pasar como nuestra, ¿vale? Entonces, eso sí se sanciona. Si no hicieron eso, no tengan ningún temor, no pasa nada, pero pues en caso de haberlo hecho, sí habrá una sanción. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Alejandra, Héctor, Dana. Muy bien. Bueno, pues dentro de lo que estamos viendo esta semana, las dos actividades, como ustedes se podrán dar cuenta, están relacionadas con la argumentación y con el método científico. Recuerden, bueno, antes de comenzar con la revisión de este recurso, recuerden que cuando yo estos recursos, ustedes pueden acceder a ellos porque cada semana en el foro de novedades se les publica una serie de recursos que ustedes pueden consultar, aparte de los de la semana, para que ustedes puedan ampliar o profundizar respecto a algún tema. ¿Sale? En el caso que se llaman recursos educativos digitales, cada semana se han ido publicando estos recursos desde la semana 1 y bueno, hasta la semana 4 por si no han podido revisarlos, tienen algún tiempo más adelante, puedan hacerlo. ¿Sale? Entonces el recurso que vamos a revisar en este momento se llama así, método científico, y está dado en la Universidad Autónoma de Puebla. Es un objeto de aprendizaje que nos permite identificar las características del método científico. Dice, el método científico, o sea, habrá que entender que el método es una serie de pasos a seguir para obtener conocimiento que se conoce como conocimiento científico. Es la serie de pasos para llevar a cabo una investigación cuyos resultados, es decir, el conocimiento obtenido, sean aceptados como válidos por la comunidad científica. Es decir, en este caso, nosotros, si, el conocimiento que nosotros ofrecemos, lo va a evaluar, lo va a leer otra persona, ¿sí? En este caso, que tenga las credenciales y las facultades para decir que lo que estamos diciendo es o no es conocimiento, ¿sale? Entonces, eso no se preocupen, en este caso cualquiera puede hacerlo, aquí sobre todo ya obedece a cómo se vayan ustedes especializando desde aquí hasta el futuro, su carrera profesional y sus posgrados. En este sentido, pues bueno, nos dice que hay un esquema general del conocimiento científico. Ahorita vamos a ver otros esquemas, otros elementos a través de los cuales se nos proponen los pasos. Si ustedes identifican aquí, vamos a subirle un poquito el zoom. Eh, nos dice que, pues bueno, lo primero es realizar una pregunta, lo importante es la pregunta, recuerden como el planteamiento del problema, o sea, ante una pregunta, la pregunta lo que exige es ser respondida. Entonces, para responder esa pregunta, pues bueno, tenemos que realizar una investigación. Dentro de esa investigación, nosotros tenemos que proponer una hipótesis. Una hipótesis es proponer una solución a la respuesta o proponer una respuesta a la pregunta que nos hicimos, ¿sale? Después nos dice que hay que testear esa hipótesis, hay que comprobar esa hipótesis y, pues bueno, identificar si la hipótesis es cierta, entonces el conocimiento que yo estoy proponiendo es verdadero. Dice, entonces lo primero que hay que hacer implica, dice, reconocer y delimitar un problema. Delimitar es entender que no podemos abordar todo, sino que una investigación siempre va a ser sobre un aspecto en particular del tema que nosotros elijamos, ¿sale? Elaborar una hipótesis, dice, es una suposición, ¿sale? Es como imaginar una solución, dice, comprobable, basada en la definición del problema. Dice, los niños que dedican muchas horas a los videojuegos tienen malas calificaciones. ¿Sale? Esto, si ustedes se fijan, ¿esto es verdadero o falso? No lo sabemos. Tenemos que saber a través de la investigación si esto es verdad. Una investigación lo que hace es dar las pruebas, eso es lo que tiene que ver con la argumentación, como lo hemos venido viendo. O sea, como ustedes lo han venido viendo, por ejemplo, en la conclusión. Una conclusión requiere de sus premisas para que se sustente. Una investigación, en este caso, requiere de todos aquellos datos que se obtuvieron para decir, en este caso, que este enunciado es verdadero. ¿Sale?
Dice, conducir un estudio que sugiera la relación entre causa y efecto. ¿Cómo se relacionan las bajas calificaciones con el número de horas que juega un niño o videojuegos? Analizar los resultados, obtener conclusiones o hacer ajustes a la hipótesis. Algunos niños que juegan muchas horas tienen malas calificaciones, pero otros no. ¿De qué depende? ¿De qué depende de eso? O sea, ¿de qué depende? Así, eso vamos perfilando y matizando y haciendo mucho más específica la investigación y eso nos permite precisamente ser o que nuestra pregunta tenga una respuesta mucho más clara y mucho más sustentada. ¿Sale? Vean, dice, en el siguiente fichero podrás conocer las características de cada paso. Comenzamos con la observación. Dice, observación, usa tus sentidos, ¿sí? Tus sentidos, el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, para identificar lo que pasa en tu entorno. Después, reconoce la armonía de las partes del objeto de estudio, ¿sale? Después, plantea un problema. Al respecto del plantear un problema, lo que les decía es, ¿qué pregunta te vas a hacer o te estás haciendo respecto al tema que tú has elegido o al ámbito de la realidad que tú has elegido? ¿Sale? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Marco teórico. Dice, hay que buscar información, recordarán que lo vimos en los artículos. ¿Qué investigaciones se han hecho antes, ¿sí? De la que yo me estoy haciendo? ¿Qué han encontrado otros investigadores al respecto de lo que yo me estoy preguntando? Para ello tengo que revisar lo que hay publicado en revistas, en artículos en internet, en libros, en algunos otros fuentes de información que me permitan saber qué es lo que se sabe al respecto de lo que yo me estoy preguntando. ¿Vale? Bien, se reconectan a los mismos datos, por favor.